Hola a todos y todas, me presento primero, soy Scarlett, voy a ser su ayudante este semestre. Vamos a tener una modalidad un poco extraña durante este semestre debido a la contingencia, donde vamos a hacer estas clases virtuales, que mi primera idea es hacer estos videos previos a las ayudantías y la ayudantía en el horario que nos corresponde. Esta idea es básicamente para que no tengan que estar escuchándome durante 1 hora y media frente al computador, que yo encuentro que es súper agotador. Entonces, si ustedes pueden ver este video, lo pausan, lo adelantan como quieran, y así a la ayudantía llegan con dudas y resolvemos dudas durante la ayudantía. En esta primera ayudantía vamos a ver centros de masa, que es una herramienta muy bacán para poder simplificar los problemas. En general, en la física nosotros queremos predecir cómo se mueven las cosas, estudiar su movimiento, su evolución en el tiempo, y lo queremos hacer de una forma mucho más simple. Por ejemplo, si tenemos un auto moviéndose, no vamos a estudiar todos los puntos del auto y cómo se mueven todos esos puntos, sino que nos sirve mucho ver el auto como una partícula puntual y de ahí ver cómo se mueve. Pero a veces tenemos objetos medio raros que tienen unos bordes cortados, y eso, por ejemplo, cuando lo giramos y tenemos una placa cuadrada, es distinto que si giramos una placa que es una L. Entonces, para eso vamos a usar esta herramienta que son los centros de masa, que al final es para definir una partícula como puntual y trabajar con la partícula puntual finalmente. Así que eso vamos a hacer, como les contaba, esta primera parte, que es una introducción, un resumen, y después ya empezamos a resolver los 3 problemitas que les voy a subir. Ya, entonces, como el centro de masa lo vamos a definir como un punto geométrico, lo primero que necesitamos hacer es definir un eje, un sistema de referencia desde donde vamos a medir este punto. Y por ejemplo, si tenemos un sistema de partículas, diferentes partículas con diferentes masas, el centro de masa va a estar en un punto y ese punto me va a representar a todo el sistema, ¿ya? Y lo voy a denotar como R, que es una posición, siempre con un vectorcito, RCM por centro de masa. Como fórmula va a ser la sumatoria de todas las posiciones de cada partícula multiplicada por la masa de cada partícula. O sea, yo voy a tener un vectorcito de posición para cada partícula, lo multiplico por su masa y lo sumo. Y todo eso lo divido por la sumatoria de todas las masas del sistema. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, yo puedo calcular la derivada de la posición y eso me da la velocidad, ¿verdad? Y si yo vuelvo a derivar esto, voy a tener la doble derivada de la posición, que va a ser la derivada de la velocidad, que es la aceleración. Entonces pasa lo mismo para el centro de masa, se cumple la misma relación. Todos son vectores, acuérdense bien. Y entonces yo puedo derivar la ecuación que tengo ahí, y así tengo una ecuación muy similar para la velocidad y también para la aceleración, que van a tener la siguiente forma. Esto solamente se lo voy a dejar escrito porque a veces se usa. Entonces se los voy a dejar acá anotadas las ecuaciones. Entonces para la aceleración es una ecuación muy similar a la de posición y a la de velocidad. Entonces vamos a partir con el primer problema, que es una barra de largo L y que tiene cruzada otra barra de largo L medios. Son 2 barras iguales. Y acá, bueno, esa barra que mide L medios. Y esta otra que va a medir L. Y la barra que está cruzada se encuentra a una distancia X. Y me piden que encuentre el centro de masa, pero en función de X, ¿ya? Cosa que puedo ir moviendo X en el tiempo. Entonces, lo primero que yo hago es fijarme un sistema de referencia. Siempre que yo calculo centro de masa, lo primero que hago es fijarme un sistema. ¿Por qué? Porque el centro de masa es una posición con respecto a un origen. Ya, entonces una vez que ya está fijo en mi sistema de referencia, voy a calcular el centro de masa, lo divido. Lo calculo en el eje X y en el eje Y. Ya, escribo la misma ecuación, que es la sumatoria de todos los puntos por la masa dividido por la sumatoria de la masa. Y me tengo que fijar qué elementos tengo en mi sistema.
Ya tengo una barra horizontal que le voy a poner A, tengo una barra vertical que le voy a poner B, y la suma de estas dos forma mi sistema, ¿verdad? Entonces, si yo calculo el centro de masa de A y después lo multiplico por su masa y calculo el centro de masa de B y lo multiplico por su masa, me debería dar el centro de masa total. Todo esto, por supuesto, dividido por la sumatoria total de la masa, ya que no se les olvide esa parte. Entonces calculamos primero para A la posición del centro de masa, y como la barra tiene largo L, su centro de masa va a estar en L medios, ¿ya? Acuérdense que estamos viendo con respecto al eje X. Y para B, el centro de masa también está en L medios, pero vertical. Pero en cambio la distancia que está en el eje con el origen con el eje X es X. Masa de A es M y de B es M medios, porque es el mismo material. Entonces ahora yo tengo todos los elementos de mi ecuación y puedo escribirlo. Entonces X del centro de masa va a ser L medios por M más X por M medios, y lo divido por M más M medios, que sería la masa total. Se me van las M, bacán, porque no lo tenía como dato, así que bacán que se me vayan. Y tengo L medios más X medios dividido en 3 medios. Se me dan los medios también, y me queda L tercios más X tercios. Entonces ahora hacemos lo mismo para I, la posición en I, y para eso vamos a ver el dibujito de nuevo. En I, el centro de masa de A es 0 y el de B también. Entonces la posición del centro de masa en I va a ser 0. Graficamos, porque podemos graficar el centro de masa en función de X. Si es que X se va moviendo, podemos ver cuánto va a valer para unos X significativos. Por ejemplo, cuando vale L medios, cuando vale 0 en particular. Cuando vale 0, por ejemplo, el centro de masa va a valer L tercios. Cuando X vale L medios, el centro de masa va a valer L medios también, si hacemos la suma. Y si vale L, X, el centro de masa va a estar en 2 L tercios. Entonces podemos hacer un grafiquito donde se encuentran estos puntos y vamos a ver que es una recta. Y ahí podemos hacer esa relación para X teniendo cualquier valor. Solamente hicimos los representativos. Entonces aquí es una línea recta. Y que no se nos olvide escribir el centro de masa como corresponde. Como R del centro de masa vector va a ser su posición en X, que es el valor que obtuvimos arriba, y en. Ya, ahora el problema 2 son dos barritas, o sea, en verdad es una barra que se dobla con un ángulo alfa. La barra se dobla justo por la mitad, ya, así que cada pedacito de barra va a valer L medios. Nuevamente lo primero que hacemos es fijarnos un sistema de referencia conveniente. Casi siempre queremos que uno de los centros de masa, ya sea o en X o en Y, quede en 0. Entonces para eso voy a ladear el sistema y voy a poner el eje de esta forma. Acá va a estar el eje X y el eje Y. Entonces, como ven, el centro de masa de la primera barrita me queda en Y igual 0, que es bacán. Y están el centro de masa de cada barra va a estar en la mitad. Ya, entonces vamos a calcular por cada eje. Entonces primero en el eje X vamos a escribir el centro de masa, que me depende de las posiciones de cada barrita, ¿verdad? Vamos a tener de la barrita A y de la barrita B, le voy a llamar. Escribimos la ecuación. Y a la barrita de abajo le voy a poner A y a la que está arriba B. Solamente para acordarme. Ya, entonces para la posición de A del centro de masa va a estar en L cuartos y su masita va a ser M medios. Ya, y hacemos lo mismo para B. En este caso es un poquito más complicado la posición del centro de masa porque no sabemos muy bien en qué posición está. Entonces para eso vamos a dibujar un triangulito rectángulo que nos ayude a encontrarlo. Como conocemos alfa, entonces podemos usar ecuaciones trigonométricas para poder encontrar el centro de masa en Y y en X.
En el caso de X vamos a usar el coseno porque es el cateto adyacente a alfa. Entonces vamos a decir que el centro de masa va a ser L cuartos coseno de X. Y la masa va a ser M medios. Entonces ya tenemos todo para hacer nuestra ecuación de centro de masa en el eje X. Entonces X del centro de masa va a ser igual a L cuartos por M medios más L cuartos coseno de alfa por M medios. Y todo eso dividido por la masa total, que en este caso es M medios más M medios, que es M. Se me van las M, nuevamente bacán, porque no lo tenía como dato, así que bacán que se me vaya. Y me da L octavos más L octavos coseno de alfa. Eso. Que es lo mismo que escribir L octavos por 1 más coseno de alfa. Entonces, ahora para I del centro de masa va a valer... vamos a tener de la barra A y de la barra B por separado. Entonces escribimos la ecuación, todo dividido por la sumatoria de las masas. En el caso para la primera barrita, el centro de masa en I va a estar en 0. Y para la segunda usamos el triángulo, que antes habíamos usado el coseno, entonces ahora usamos el seno. Entonces me queda 0 más L cuartos seno de alfa por M medios dividido en M. Se me van las M también aquí. Y me queda el octavo seno de alfa. Con esto podemos escribir la posición del centro de masa como coordenadas. Y voy a tener el octavos por 1 más coseno de alfa, que es la posición en X. Y la posición que encontramos para ahí, el octavo seno de alfa. Ya, este valor puede cambiar para cada alfa. Podemos buscar algunos alfas que van a ser como típicos. Entonces, para comprobar si nuestro resultado está bien, por ejemplo, usamos alfa igual a 0. Esto significa que la barrita está doblada completamente, sin un ángulo. Entonces, todo el pedazo mide L medios, pero la masa sigue siendo M. Entonces, vamos a tener que el coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0. Entonces nuestro resultado del centro de masa va a ser en L cuartos, 0, lo cual tiene mucho sentido porque está justo a la mitad. Y hacemos lo mismo para otro ángulo bacán, que es pi medios, o sea 90 grados. La barrita forma un ángulo recto, donde cada lado va a medir L medios. Entonces calculamos el coseno de pi medios, que es 0, y el seno de pi medios, que es 1. Lo reemplazamos en la ecuación y nos da que el centro de masa está en L octavos, L octavos, es decir, justo entre las dos barritas, a una distancia chiquitita, como podemos ver en la figura. Acuérdense que medimos siempre desde el origen. ¿Ya? Otro ángulo bacán de analizar es pi, cuando la barrita está completamente extendida, es decir, fijamos el origen en el centro de la barra y la barra completa mide L. El coseno de pi es menos 1 y el seno de pi es 0. Entonces, si reemplazamos, nos da que el centro de masa está ubicado en 0,0, es decir, en el punto 0, lo cual tiene mucho sentido. El problema 3 se ve un poquito más complicado, pero hay una forma de hacerlo de forma sencilla, valga la redundancia. Entonces tenemos una placa que tiene un orificio cuadrado. Toda la placa tiene un largo C y el orificio un largo A, y este orificio, su centro, está a una distancia B del centro de la placa. Y nos piden calcular el centro de masa de la plaquita. Entonces, para esto nos fijamos en nuestro eje, nuestro sistema de referencia, el eje X, el eje Y. Y ahora sí vamos a calcular el centro de masa. Entonces, el centro de masa es la sumatoria de las posiciones de cada uno de los puntos por las masas, dividido en la sumatoria de masas, lo que lo podemos dividir como R1M1 para cada partícula más R2M2 y así sucesivamente, dividido por M1 más M2 más todos los elementos que queramos. Entonces ahora identificamos los elementos en nuestra figura. Entonces nosotros podemos decir que si tenemos nuestra placa que tiene un hoyito, voy a pintar acá para que quede claro que la placa tiene un hoyito, más el pedacito que le falta, voy a tener
una placa cuadrada uniforme, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Como le quiero calcular el centro de masa de A, lo que le puse como A, yo puedo decir, calcular el centro de masa de C, de B y los restos. Es como si M tuviese una masa negativa. Entonces ahí le quito el pedacito que me sobra y puedo tener el centro de masa. Veamos cómo funciona. Lo mismo de siempre. Primero para el eje X. Escribimos nuestra ecuación del eje X. X del centro de masa de A va a ser igual a X del centro de masa de C por M sub C menos X del centro de masa de B por M sub B. Acá es como, acuérdense que es como si tuviéramos la masa negativa, ¿ya? Y todo eso lo dividimos por M sub C menos M sub B. Acuérdense que B es masa negativa, ¿ya? Esto es una forma de verlo, para que se nos haga más fácil el problema. Entonces la posición del centro de masa, vemos primero para C, que es la placa completa, en X va a ser 0, porque estoy justo al centro, ¿ya? Entonces el centro de masa va a ser 0. Para B, el pedacito chiquitito también va a estar en el centro y va a estar ubicado a una distancia B del origen. Si nos fijamos acá, la masa de la placa no me la dan en ningún momento, entonces no la conozco, pero lo que yo puedo hacer es usar la densidad superficial. Entonces yo sé que la masa va a ser igual a la densidad superficial por el área de mi cuerpo, ¿ya? De mi superficie. Entonces lo puedo anotar como sigma, que es la densidad superficial, por A, que es el área. Entonces para la masa, para M sub C, yo voy a tener que va a ser sigma por C al cuadrado, ¿verdad? Porque es una placa cuadrada. Entonces voy a tener sigma por M sub C, y para B lo mismo, pero sigma por B al cuadrado. Ya, acá me equivoqué, en verdad la masa es sigma por A al cuadrado. Yo puse B al cuadrado, pero en verdad el lado del pedacito que falta es A y no B. Así que queda sigma por A al cuadrado. Entonces ahora escribimos la posición del centro de masa en X para el sistema A. Va a ser igual a, reemplazamos todos los resultados que tuvimos antes. Entonces voy a tener menos B por sigma por A al cuadrado, dividido en sigma sigma por C cuadrado menos A al cuadrado. Puedo factorizar por el sigma y se me van, de hecho, y al final me queda menos B por A al cuadrado dividido en C cuadrado menos A cuadrado. Entonces sería la posición en X del centro de masa. Para ahí nosotros decimos que es 0, porque si vemos en la figurita que en la placa va a tener su centro de masa en 0 y el pedacito chiquito también. Entonces tendríamos 0 más 0 y es 0. O también podemos decir que el sistema es simétrico con respecto al eje Y. Entonces ahora escribimos el centro de masa total de esta forma, y si nos fijamos en el resultado, B es positivo, A es positivo, C es más grande que A. Entonces el centro de masa quedaría ubicado a la izquierda del origen, ¿verdad? Y en Y igual 0. Entonces, está listo.